Bendiciones, mis hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Bueno, estamos transmitiendo aquí desde mi perfil. Esto va a estar compartido en varios perfiles y en varios foros para que lo puedan ver. El tema va a ser interesante, hermano. El tema va a ser con respecto a la Iglesia de Cristo. ¿Es católica o no es católica? El tema va a estar muy interesante. Créanme que sí. Así que vamos a dejar al hermano Elmer para que se presente. Preséntese, hermano. Muchas gracias, hermano Mónico, que Dios lo bendiga. Gracias al hermano Joseph Morales también, que bendiciones. Hoy vamos a compartir la iglesia que Cristo fundó, es la Iglesia Católica. Bendiciones a todos los que nos siguen aquí por el foro del perfil de mi hermano Mónico. Y como él dijo, pues se va a estar compartiendo en varios foros y en otros perfiles. Así que Dios los bendiga y esperamos que nos acompañen esta noche. Gracias, mi hermano. Hermano Joseph, preséntese. Buenas noches, hermano Mónico. Agradecer en primer lugar a Dios por la oportunidad nuevamente de estar aquí. Agradecer en segundo lugar, pues no, a estos hermanos que Dios me ha brindado, al hermano Elmer por haber aceptado en esta noche hacer esta transmisión para compartir este tema y dejar bien en claro que la única iglesia que Cristo fundó es católica, no se llama católica, es católica. Y a la misma vez también agradecer al hermano Mónico por la gentileza y por su tiempo de estar en esta noche con nosotros. Que Dios le bendiga, como dijo el hermano Mónico, este tema va a estar excelente. Así que prepárense ahí con un lapicero, algo para anotar, o con el video que quedará grabado, usted va a poder conocer los textos bíblicos para poder defender su fe. Bendiciones y buenas noches a todos. Muchas gracias, mi hermano Joseph. Bueno, este que le habla es Mónico Vázquez, desde Junco, Puerto Rico, un pueblito pequeño, pero muy humilde. Y pues soy catequista, soy apologeta y también ministro de la música. Todo eso soy yo. Así que voy a dejar al hermano. ¿Quién va a comenzar de los dos? Elmer, el hermano Elmer. Elmer. Vamos a dejarle al hermano Elmer que comience para mientras yo comienzo a compartir los perfiles. Así que voy a estar fuera de cámara por unos cuantos segundos en lo que yo termino de hacer eso, ¿ok? Hermano Elmer, vamos a hacer una oración al Espíritu Santo. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que esto esté bien chévere. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has seleccionado los corazones de tus fieles por la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por este mismo Espíritu saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, abre nuestras mentes, pon palabras en nuestras bocas, Señor, y que podamos transmitir esta enseñanza, Señor, para beneficio y gloria tuya, Señor Jesús. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermano Elmer, te cedo el tiempo. Ok, hermano, muchas gracias por la ayuda y también por su participación con nosotros y por ese aporte importante. Bueno, ahora vamos a tocar el tema de la iglesia. Pero antes que nada, vamos a definir qué es iglesia. Iglesia viene del griego ekkalein, que significa llamar fuera o convocación, o sea, asamblea del pueblo elegido. Esto lo vemos como en Hechos 19:39. En general, habla de un carácter religioso. El texto griego del Antiguo Testamento designa la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios, sobre todo cuando se trata de la asamblea del Sinaí, donde Israel recibió la ley y fue constituido por Dios como su pueblo santo. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 19. Dándose a sí mismo el nombre de iglesia a los primeros apóstoles y discípulos que siguieron a Jesús y en los cuales el mismo Jesucristo funda su iglesia. Esta misma iglesia es heredera de aquella asamblea constituida en el Sinaí. En ella Dios convoca a su pueblo desde todos los confines de la tierra. Por eso la iglesia es universal. Nosotros decimos que Jesucristo fundó una iglesia. La iglesia católica se autonombra iglesia fundada por Jesucristo. ¿Es esto cierto o es realmente la iglesia que Jesucristo fundó? La iglesia de Jesucristo. Vamos a ver realmente la iglesia de Cristo. En Marcos 3:13 dice: Jesucristo subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él.
Así constituyó a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar fuera a los demonios. Bueno, la división entre los cristianos es un hecho. Y hay más de 70,000 denominaciones religiosas y todas afirman ser la iglesia de Cristo. Todas dicen que son la iglesia que Cristo fundó, pero la verdad es una y es revelada por el Espíritu Santo. De modo que Cristo no envió 70,000 iglesias, ni hay 70,000 verdades, tampoco hay 70,000 Espíritus Santos. La verdad es una. Bueno, hay divisiones en el cristianismo, como ya dije. Las divisiones son las fuerzas del mal y se unen para escandalizar. Hay materialismo, ateísmo militante, cultura de la muerte, indiferencia, sincretismo, todo esto unido para negar la existencia de Dios. Y el cristianismo está dividido. Pero Cristo quiere la unidad, como nos dice Juan 17:21. Padre, que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, sean también uno en nosotros. Así el mundo crea que tú me has enviado. Juan 10:16 dice, esta es una profecía, la voluntad de Cristo, y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Esta es la base de la doctrina cristiana católica. Unidad de doctrina en el mundo, obedeciendo la voluntad de Jesucristo. Efesios 4:5 dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. San Pablo da las directrices y características de la iglesia de Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿cuál es la verdadera iglesia que Jesucristo fundó? Vamos a tomar un método bíblico y también un método histórico. ¿Cuál es la iglesia que Cristo fundó? Vamos más atrás con la Biblia. Mateo 16:18 dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 18:19 dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una iglesia. Jesucristo está diciendo que él será el edificador de esa iglesia. Cristo será el constructor de esa iglesia. Cristo mismo es la piedra angular de esa iglesia. Pero dice una iglesia. Edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias. Entonces, tres cosas que hay que destacar. Edificaré. Es decir, yo, Jesús, seré el constructor de esa iglesia. O sea, la iglesia no es un invento del hombre, sino de Jesucristo mismo. Mi, en singular, una. Cristo no dijo en este pedregal edificaré mis iglesias, sino que dijo iglesia. Iglesia. Cristo usa el término iglesia. ¿Qué entendía Jesucristo por iglesia? Esta es la pregunta. No es como afirma Lutero que la iglesia es invisible, sino una congregación visible. La iglesia es la que te bautiza y la que te incorpora a la vida cristiana. Veamos qué significa iglesia en el Antiguo Testamento y lo que Yahvé Dios usó. Yo ya al inicio di un término y una definición de iglesia, pero iglesia para el pueblo de Israel, ¿qué era? Cajal. Iglesia es iglesia. La antigua alianza, una nueva alianza. 12 tribus, 12 apóstoles. Jefes y ancianos con autoridad. Apóstoles, Moisés, igual Pedro. Pueblo de Israel, un nuevo pueblo de Dios. Reino, reino. Cajal, eclesia, igual iglesia. Entonces, esto significa la asamblea, la comunidad que se reúne por convocatoria. Esta es la asamblea, esta es la iglesia. En el lenguaje religioso, asamblea convocada por Dios, personas llamadas por Dios. La historia de la iglesia en el Antiguo Testamento se forma de esta manera. En Génesis 1 y 2 leemos, Abraham, Isaac y Jacob. De Abraham viene Jacob, el pueblo de Israel. Todos descienden de Abraham. Por eso Abraham es nuestro padre en la fe. Abraham,
Isaac y Jacob. Jacob es el pueblo de Israel. Hasta aquí explica el pueblo de Dios, Israel. Pero ¿cómo nos conecta a nosotros los cristianos con ese pueblo? Pues bueno, es por Jesucristo. ¿Y qué es? Ya que Él viene a hacer la revelación o la consumación de la revelación del plan de salvación de Dios y a incorporar a todos los pueblos del mundo a ese plan de salvación. Ahora no solo se trata de salvar al pueblo judío o al pueblo de Israel, sino a salvar a todo el mundo. Jesucristo vino para salvarnos a todos, no solo a unos pocos. Antigua alianza y una nueva alianza. ¿Formó Jesucristo un pueblo nuevo de Dios? Yahvé Dios hizo un pacto en el Antiguo Testamento con su pueblo. En Éxodo 24:8 dice, entonces Moisés tomó la sangre, roció la sangre al pueblo y dijo, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros. Ahí se formó la antigua alianza. Pero Jesucristo formó una nueva alianza. Cristo también hizo una alianza con su nuevo pueblo. En Lucas 22:20 dice, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que será derramada por vosotros. O sea, Cristo aquí establece una nueva alianza, un nuevo pacto con un nuevo pueblo. Si el antiguo pueblo era visible, el nuevo pueblo también es visible. Por eso, los que queremos estar bajo el nuevo pacto de Dios, debemos estar en comunión con Cristo. Y la Eucaristía nos mantiene en comunión con Dios. Nos mantiene dentro de la alianza nueva de Jesucristo. Este pueblo es real. Este pueblo sufre. Este pueblo camina por el mundo igual que el pueblo de Israel caminó por el desierto. La iglesia, por lo tanto, es visible. Es visible. Ahora vamos a ver 12 tribus y 12 apóstoles. Marcos 3:3, y como ya les leí, dice entonces, y subió al monte y eligió a los que él quiso. Jesucristo no llamó a todos, Jesucristo llamó a 12 para constituir los apóstoles. Apóstol significa enviado. ¿Y para qué los constituyó apóstoles? Para enviarlos a predicar la palabra de Dios, el plan de salvación de Dios. Entonces, cuando nos dice Marcos 3:13, Jesucristo subió al monte y llamó a los que él quiso. Es voluntad de él llamar a unos y formar una iglesia. Jesucristo funda una iglesia y constituye su apostolado en los 12 apóstoles. Entonces, instituyó a los 12 con Pedro a la cabeza. Pedro es cabeza de la iglesia. Por eso cuando vemos en San Juan 17 al 19, dice 3 veces Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Le vuelve a decir por segunda vez, Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Luego le vuelve a decir, a Pedro, ¿me amas más que estos? Se entristeció Pedro que Jesucristo le preguntara por tercera vez. Y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes que te quiero. Entonces Jesucristo lo nombra cabeza de la iglesia, pastor universal de la iglesia. Ahí lo vemos en lo que es Juan 21, versículos 17 al 19. Ahora vamos a ver cómo en la antigua iglesia habían jefes y ancianos como autoridad. Ahora en la nueva iglesia hay apóstoles como autoridad. Yahvé había puesto jefes y ancianos que lo representaran con autoridad. Primero fueron Moisés y los ancianos, después los reyes y los profetas. Igual Jesucristo eligió a los 12 y los envió con autoridad, como dice Lucas 10:16. Quien a ustedes los escucha, a mí me escucha. Y quien a ustedes los rechaza, a mí me rechaza. Entonces Moisés estaba a la cabeza y Pedro está a la cabeza. Yahvé puso a Moisés, Éxodo 18, 19, 21, al suegro de Moisés, le da consejo a Moisés para que delegue autoridad a los ancianos y él sea el representante de Dios. Jesús pone a Pedro como autoridad
como ya dije en San Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17. Apacienta mis ovejas. Volviendo a la pregunta original, ¿fundó Jesucristo una iglesia? La respuesta es obvia. La voluntad de Cristo es dejar una iglesia y una nueva alianza bien establecida. San Pablo dice en 1 Timoteo 3:15, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. El reino del Antiguo Testamento y el reino en el Nuevo Testamento. Ya vimos en Mateo 6:18, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y vimos también cómo Jesucristo establece una nueva alianza en su sangre. Lucas 22:19. Mateo 16:19 le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Cristo está hablando de un reino y es lógico porque Cristo es rey. Pero ¿por qué le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos? Vamos a ver qué nos dice la escritura acerca del reino. Prefigura de mayordomía está en Isaías 22:20-22. Eliaquín como mayordomo del rey, y luego es la profecía. Daniel interpreta el sueño del rey Nabucodonosor. El rey había soñado con una inmensa estatua que tenía la cabeza de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro, y los pies mitad de hierro y la mitad de barro. Después miró una piedra que se desprendió y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los destruye en pedazos. Finalmente la piedra que destruyó la estatua se convirtió en una gran montaña que se llenó por toda la tierra. Ahora pues, ¿cuál fue la interpretación que Daniel dio al rey? La cual está en el libro de Daniel capítulo 2, versículos 44 y 45. Esta es la profecía del reino de Dios, la iglesia. La iglesia que está en todo el mundo, la iglesia universal, la iglesia católica. Este reino que nunca será destruido es el reino de Cristo, un reino que muchos querrán destruir, pero que nunca podrán. Emperadores, príncipes, reyes, y el reino estará en toda la tierra. Ya para terminar y darle espacio a mi hermano, entonces veamos ahora pues qué es el reino en el Nuevo Testamento. En San Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decía, convertidos porque el reino de los cielos ha llegado. Y más adelante en Mateo 4:23 Jesús recorría y enseñaba acerca del reino de Dios. O sea, Cristo predicaba el reino de Dios, prometido desde siglo antes. Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. Todos los cristianos aceptamos a Cristo como rey, pero no todos aceptamos el reino de los cielos en la tierra. Unos quieren el reino de los cielos en el cielo y otros el reino de la tierra en la tierra, pero pocos aceptan el reino de los cielos en la tierra. Jesucristo dijo, Mateo 4:17, el reino de los cielos ha llegado. La pregunta es, ¿a dónde ha llegado? A la tierra, mis hermanos. Y el reino de Jesucristo es la iglesia. Bendiciones. Adelante, hermano. Buenas noches, una vez más, ¿no? A los hermanos que nos siguen en esta hora, en esta transmisión que estamos haciendo, ¿no? Felicito al hermano Elmer por su intervención, realmente muy nutritiva, una exposición bastante buena. Y continuando con este tema, nosotros lo que queremos hacer en esta noche es demostrar de manera clara, contundente, precisa, sin ninguna duda, de que la iglesia de Cristo no se llama católica. La iglesia de Cristo es católica, porque la encontramos en las Escrituras. Muy bien, en primera instancia, para entender un poco más y abrir un poco más todo esto de la iglesia, yo quiero que ustedes conozcan que iglesia proviene del griego eclesia, que significa asamblea y comunidad convocada por Cristo. La iglesia es la primera comunidad de los que creían en Cristo, quienes se reconocen heredera de aquella asamblea. En ella Dios mismo es el que convoca a su pueblo desde todos los confines de la tierra. El término griego Kyriake significa la que pertenece al Señor. Desde el punto de vista teológico, el término iglesia designa al pueblo creyente que Dios llama y reúne a todas las partes para formar esa asamblea, como lo vemos en Éxodo capítulo 19, verso 5, y a la misma vez también lo vemos en Deuteronomio capítulo 9, versículo
10. Hay una cosa importante que hay que entender en esto, es que es Dios mismo, Cristo mismo, quien llama y convoca a su asamblea. Podemos darnos cuenta de que en el Nuevo Testamento es Cristo mismo quien elige, quien pone su mirada en aquellos primeros discípulos, en aquellas personas, para que de esa forma vaya constituyendo o conformando su iglesia, como lo podemos ver en San Juan capítulo 1, versículo del 35 al 45. Nos dice las escrituras que los primeros discípulos que Jesús llama son Andrés y su hermano Simón. Pero hay un asunto importante en el versículo 42 de San Juan 1, queridos hermanos, que Jesús le cambia el nombre a Simón, porque no se llamaba Pedro, sino se llamaba Simón. Es decir, le dice, piedra, tú ya no te llamarás Simón, sino te llamarás Pedro, que traducido significa piedra. ¿Por qué? Porque en el idioma arameo es Cefas o Kefas, que significa piedra. Y esto es muy importante porque nos vamos a dar cuenta más adelante que el cambio de nombre en la Biblia significa algo muy particular, algo muy especial. Quiere decir que este Pedro iba a tener una misión muy importante dentro de esa comunidad que el mismo Jesús, que el mismo Dios va a formar, ¿ok? Entonces, eso es en primera instancia. Jesús le dice a Simón, tú eres Pedro, Cefas o Kefas, que significa piedra, y ya sabemos que en Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, ¿no? Nos va a decir, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, o sea, sobre ti, edificaré mi iglesia. Cabe mencionar también que cuando en la Biblia se ve que a alguien se le cambia el nombre, tiene un profundo muy importante. Vamos a poner aquí ciertos ejemplos de eso. Por ejemplo, Abraham, por Abraham, que quiere decir padre de muchedumbres de pueblos. Eso está, hermanos, en Génesis capítulo 17, verso del 3 al 6. También de Sarai le cambia el nombre por Sara, quien es la esposa de Abraham, que quiere decir princesa fecunda y madre de reyes, como lo encontramos en Génesis capítulo 17, verso 16. Jacob, por Israel, que quiere decir el que luchó con Dios y los hombres y venció. Entonces, esto es demasiado importante en todo lo que tiene que ser el abordaje del por qué creemos nosotros los cristianos católicos, de que Pedro es esa cabeza visible que Dios pone y que él se fija desde el primer momento en el cual él los llama. En San Juan capítulo 1, versículo del 35 al 45, ya no te llamarás Simón, sino Cefas o Kefas, que significa piedra, roca, ¿ok? Entonces, en primera instancia, quiero mencionar este argumento que es muy importante para nosotros los cristianos católicos, en la cual gran parte de nuestra doctrina se basa en reconocer en Pedro esta autoridad. Pero hay que también señalar e indicar que dentro de las características fundamentales de cómo yo reconozco a la Iglesia de Jesucristo, en principio, son 4. Una, santa, católica y apostólica. Una. ¿Por qué una? Porque Jesús solamente fundó una iglesia, en singular, no en plural, como lo dice en Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18, que lo voy a dar lectura en este momento. Y ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que la iglesia es una, en singular, no en plural, no iglesias. 16, 18. Y yo a mi vez, dice Jesús, yo a mi vez te digo que tú, o sea que tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en singular. Por eso creemos, hermanos, que la iglesia de Jesucristo, ¿sí?, es una. ¿Por qué? Porque Cristo fundó una única iglesia. Otra característica de la iglesia de Jesucristo es santa. ¿Por qué? Por dos cosas fundamentales. Primero, porque el fundador es santo y porque por medio de la sangre derramada de Jesús en la cruz, ¿sí?, bañó con esa sangre y la hizo santa e inmaculada. Mateo 16, 18, el fundador es Cristo. Y en Efesios capítulo 5, versículo 25-27, nos dice la segunda razón por la cual creemos que esta iglesia de Cristo es católica y a la misma vez creemos que esta iglesia de Jesucristo es santa. Voy a darle lectura a ustedes, Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27, queridos hermanos, y dice de esta forma, y este texto es maravilloso
porque nos hace corroborar de que del sentido del por qué la iglesia es santa, no es únicamente por el fundador, sino también por otras cosas adicionales. Les voy a leer a ustedes. Dice así Jesús: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Cristo se entregó todo su ser por ella, por la iglesia, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra, y presentársela como resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea ¿qué? Santa e inmaculada. Por eso es que la Iglesia Católica define que dos características fundamentales es una y santa. Una, porque Jesús fundó una sola iglesia, y santa porque el fundador es Cristo, y porque por su muerte y por todo lo que Jesús hizo, la santificó con su sangre, y quiso que esta iglesia sea, como lo dicen las últimas palabras, que de santa e inmaculada. Por eso es que yo creo en esta iglesia, que es la iglesia de Jesucristo, porque me da razones bíblicas a mí para yo poder estar seguro que no hay error en esta santa iglesia católica. Apostólica. ¿Por qué creemos que la iglesia de Jesucristo es apostólica? Es porque es fundada, ¿sí?, bajo el fundamento, bajo la simiente, que son los apóstoles, como lo dice en Mateo capítulo 16, versículo 18, y tú eres Pedro. O sea, en ti, Pedro, yo, Jesús, voy a edificar mi iglesia en un apóstol, representando a todo el colegio apostólico. Y a la misma vez también, porque en Efesios capítulo 2, versículo 20 nos dice de que esta iglesia está fundada sobre la base o el fundamento de los apóstoles. Efesios 2:20 dice de esa manera: edificados sobre el cimiento. ¿Edificados sobre qué? El cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. ¿Cuál es el cimiento de esta iglesia? Son los apóstoles. Por eso nosotros decimos que la iglesia es una, santa y apostólica, porque Jesús fija su mirada en Pedro, en la piedra, en Cefas, en Kefas, como usted lo quiera llamar, y en él pone su mirada, y en él va a fundar su iglesia. Por eso creemos que es apostólica. Y más adelante también dejaré evidencias del por qué nosotros creemos que piedra angular, que hace referencia a Cristo, no tiene que ver nada con la piedra de fundamento, en este caso que es Pedro. Es una situación totalmente distinta. Yo voy a aclarar ese punto que me parece que es importante, porque existe mucha confusión en esto. Los hermanos separados no entienden lo que significa piedra angular y le ponen al texto de Mateo capítulo 6, versículo 18, que ahí dice piedra angular, pero ahí dice piedra, y está refiriéndose a Pedro. No se está refiriendo a la piedra angular, es decir, Jesús nos está refiriendo a él mismo, en el cual él va a edificar su iglesia en él, como nos lo hacen entender o creer los hermanos separados o los hermanos protestantes. Muy bien. Y la otra característica que también me apasiona, y por eso está que el tema dice ahí, y lo estoy viendo en este momento: la iglesia de Cristo es católica, no se llama católica, es católica. ¿Y eso dónde está en la Biblia? Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Ahí usted va a encontrar en donde dice la palabra católica. Y yo le voy a explicar, querido hermano católico que usted está ahí, o hermano no católico, en donde dice la palabra católica en la Biblia. Vamos a leer Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28 del 19 al 20. ¿Sí? Y usted va a prestar atención a este texto y se va a dar cuenta en donde dice esto. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Las primeras palabras dicen: vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, a todas las naciones. El término griego de todos es
católicos o catholon, que significa, ¿qué, hermanos? Términos griegos, que significa de acuerdo al todo. Es decir, el mensaje que Jesús le está encomendando a sus apóstoles es de una connotación universal. Por eso es que necesariamente la iglesia tiene que ser católica o es católica. ¿Por qué? Porque el mensaje que Jesús está encargando a esa primera comunidad, a esa primera iglesia, es católica. Por eso creemos que la iglesia de Jesucristo es una, santa, católica y apostólica. Esas son las razones bíblicas de la cual nosotros podemos dar como católicos de que esta es la iglesia de Jesucristo, porque en esta iglesia de Jesucristo está la plenitud de la verdad, está la plenitud del Espíritu Santo, como también lo dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, hermanos. Ahí también refuerza toda esta idea del mensaje universal, y definitivamente esta iglesia tiene que ser católica. Hechos capítulo 1, versículo 8. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Tenemos que salir de este tema, tenemos que salir convencidos que esta iglesia no se llama católica. Esta iglesia es católica. Esta iglesia es católica. ¿Qué dice en capítulo 1 de Hechos, verso 8? Al contrario, dice, ustedes recibirán una fuerza cuando venga el Espíritu Santo. Vendrá sobre ustedes y de este modo serán ustedes mis testigos en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y le está diciendo a su primera comunidad, a su iglesia, que este mensaje lo tienen que llevar hasta los confines de la tierra. Y una palabra, un término, una traducción al término griego catolicoso, catholon, es universal. Es por eso que esta iglesia tiene que ser necesariamente por Mateo capítulo 28, 19 al 20 y Hechos 1, verso 8, tiene que tener una connotación, definitivamente no hay otra, universal, porque es católica. Entonces, hermanos, yo he demostrado hasta ahora que definitivamente esta iglesia es necesariamente católica, pero estas no son las únicas 4 características, hermanos. Hay otras características más que me voy a permitir explicarles a ustedes, pero en otra intervención voy a dejar ahí nada más para que pueda continuar el hermano Elmer Arana con esta disertación, porque tengo algunas otras cosas más que explicar de este tema maravilloso. Adelante, hermano Elmer. Ok, hermano, no sé si hermano Mónico quiere participar, si no, pues continúo yo con mi segunda intervención, hermano. Dele, hermano, dele. Okay. Dele, hermanito, dele. Estamos en familia. Vamos allá. Bueno, lo que hay que acordarse es que la iglesia, Cristo no mandó a escribir, o sea, no escribió un libro o una Biblia, sino que él lo que vino fue a fundar un pueblo. De los 2 pueblos formó uno. Ese pueblo pues le llama iglesia, una congregación. Y lo formó de hombres y los mandó a hablar y a actuar en tu nombre. Eso lo pueden ver en 2 Timoteo 2:2, en Lucas 10:16, en Mateo 28:19 y en Juan 20:19 al 23. Anoten eso. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, Lucas capítulo 10, versículo 16, Mateo 28:19 y Juan 20:19-23. Ahí está Cristo enviando a los apóstoles a predicar. Muchos de los hermanos evangélicos dicen que la iglesia es espiritual, es invisible. No, es real y es física. La iglesia católica cree que la iglesia, o sea, el pueblo de Dios está compuesto por 3 estados. Está el estado de la iglesia purgante, que es la que está en el purgatorio, la iglesia militante, que es la que nosotros estamos militando aquí, y la iglesia triunfante, que es la que está en el cielo. La iglesia que Cristo fundó debe ser necesariamente tener 21 siglos, más de 21 siglos. Eso tiene que estar obligatoriamente así. ¿Por qué? Porque él dio la promesa bien claramente de que iba a estar con su iglesia hasta el fin de los tiempos. Por tanto, esta iglesia tiene que haber visto todas las herejías, tiene que haber combatido todas las herejías que había, porque dice bien claramente en las escrituras que las puertas ni las puertas del infierno prevalecerán en esta iglesia, o sea, dándole una autoridad a la iglesia de poder interpretarla, las escrituras, de poder solucionar problemas en cuanto a los
asuntos disciplinarios y todas esas cosas. La iglesia ha tenido más de 265 papas, si no me equivoco. Y estos papas pues, tienen una autoridad conferida desde los apóstoles. Ahora, los apóstoles dejaron unos sucesores. No es que hay más apóstoles, no entiendan mal. Pero dejaron unos obispos que son los supervisores. Y si los jefes ya no están, quienes se quedan son los supervisores. Por tanto, los obispos, que son los supervisores, son los sucesores de los apóstoles. Nosotros entendemos que es así y así se debe respetar, según nosotros. Cristo, por ser Dios, no puede equivocarse ni engañarnos. Prometió a sus apóstoles y a sus sucesores que Él estaría con ellos hasta el fin del mundo y que la fuerza del mal no podía prevalecer contra su iglesia. Mateo 28, 17 al 19, 16 al 18. Por consiguiente, pretender que la iglesia verdadera se acabó en el siglo IV, como dicen algunos, y que Constantino fundó la iglesia, que por cierto ya hay un presbiterano que ya está indicando, hizo un video bien chévere, indicando de que la iglesia católica no fue fundada por Constantino, y hay evidencia histórica de eso. Y él citó varios libros. Pues el afirmar eso que está indicando es antibíblico y antihistórico. O sea, lo que está indicando es una contradicción histórica y una contradicción antibíblica. Lo que inventan las supuestas iglesias desobedecen a Cristo y a su legítimo representante, a quien Él dijo: quien a vosotros escucha, a mí me escucha, y quien vosotros rechaza, me rechaza a mí. Ahora bien, quien me rechaza a mí, rechaza a aquel que me envió. Eso lo dice en Lucas 10:16. Por tanto, la iglesia, si es rechazada por algunos, están siendo antibíblicos y anticristianos. La iglesia católica y la Biblia son inseparables, tienen que estar juntas. Rechazar la iglesia y la apostolicidad de la iglesia y servirse de la Biblia, que esta misma iglesia nos transfirió durante 16 siglos, es algo ilógico. Cristo, por ser Dios, es sabio y prudente, no dejó la Biblia como una manzana de la discordia entre sus discípulos. Mis hermanos, funda una iglesia, dejó un representante que fue San Pedro, como dijo el hermano Joseph, que citó bien nítido el texto de Mateo. Joseph, Mateo, ¿qué fue el que le dijo que le iba a dejar que apacentara las ovejas a Pedro? Fue Juan 21. Juan 21, 15 al 17. Juan 21, 15 al 17. Ese texto es bien claro. O sea, le está confiriendo el pastoreo que Jesús tiene, se lo está dejando a Pedro. ¿Para qué? Para que él, siendo un representante, siendo la roca que él dejó, la roca física, la roca que podemos ver, en el cual el Espíritu Santo va a estar ayudado, va a ser ayudado, podamos entonces tener un orden en el pueblo mismo de Dios. No puede haber un desorden. Dios no es un desorden. Tiene que haber un orden. Hay un texto bíblico en el Antiguo Testamento que dice: un pueblo sin gobierno se va a la ruina. Por esa razón es que Jesús, sabiendo cómo somos nosotros, Él deja una jerarquía. ¿Sí? Y la iglesia, como dice, hay una característica que es una: santa, católica y apostólica. Una, porque solamente existe una. Santa, porque quien la fundó es santo. Católica, porque la prédica es universal, se tiene que llevar a todo el mundo. Y apostólica, porque viene desde los apóstoles. Y ya di unos textos sobre eso. Así como Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, como dice en 1 Timoteo 2:5, así la iglesia católica es la única iglesia que conduce a Jesucristo, puesto que ella sola fue fundada por Él para continuar su obra. Ella sola escribió al Espíritu Santo y la promesa de ser asistida por Él hasta el fin del mundo. Eso está en Hechos 1:8 y Mateo 28:20. Ella sola es la iglesia de Dios viviente, columna y sostén de la verdad. No es la Biblia, dice que es la iglesia misma a quien se le confirió la palabra de Dios para que estuviese protegida y se encargara de llevar la predicación. Un libro fue a la iglesia. Eso está en 1 Timoteo 3:15. No se entienda mal. No estamos rechazando la Biblia. Pero hay que ser sinceros. O sea, donde primero se entregó
la palabra de Dios fue a la iglesia. Y la iglesia, parte de esa palabra de Dios, la transmitió, la escribió en un libro. Por eso es que ambas son necesarias, la iglesia y la Biblia. ¿Okay? Ella sola es la iglesia de la cual habla la Biblia. Separarse de ella es renunciar de Cristo. Es el cuerpo mismo. Que esta iglesia tenga hijos ministros buenos o malos es otro asunto. Vemos el que ha leído completamente la carta de 1 Corintios y la segunda carta de Corintios, se dan de cuenta de los pecados que tenía esa iglesia y aún así le decían que eran santos. El mismo Pablo le decía santos a esa gente. ¿Cuál es el problema? El trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Y hasta que no llegue el día del corte, que se pueden separar, no podemos hacer nada. Tiene que crecer la cizaña junto con el trigo. ¿Okay? La iglesia sola tiene la sucesión apostólica legítima. San Pablo escribe a sus discípulos, el obispo Tito, te he dejado en Creta, la isla de griega, para que arregle las cosas que faltan y para que constituyas presbíteros en cada ciudad, como yo te ordené, en Tito 1:5. Los presbíteros son los sacerdotes. Los sacerdotes que nosotros tenemos, los ministerios, el ministro sacerdotal, son los presbíteros. El mismo San Pablo dice a los fieles de la ciudad de Corintio: os alabo porque observar las tradiciones conforme os la he transmitido. Eso está en 1 Corintios 11:10. Mantén firmemente la tradición que fuiste adoctrinado, ya sea de viva voz, ya sea por carta nuestra. 2 Tesalonicenses 2:15. Lamentablemente, las iglesias que han nacido desde Lutero para acá no llevan 2000 años. Tengo que decirlo, eso, la palabra de Dios no les puede haber recibido ellos, están separados. Que puedan usar la Biblia, sí. Que puedan tratar de comprender la santa palabra de Dios, sí. Pero ¿cómo? Explíquenme, hermanos, ¿cómo un dedo puede subsistir si no está pegado al cuerpo? El dedo se pudre. ¿Cómo una mano puede decirle a la otra mano, no te muevas? Y la mano mueve, y esta mano que le está diciendo se puede mover. Es posible que los dedos de tu mano puedan tener movimientos distintos a la misma vez. Eso sería una confusión en un cuerpo. Por tanto, la iglesia no puede estar separada. Los apóstoles constantemente indican que no puede haber división. Pablo es uno que siempre hablaba sobre eso, que no puede haber división, de alejarse de la división, que no es propio de los cristianos. Esto de la tradición tiene que estar junto con la Biblia también. Por tanto, la iglesia de Cristo está predicando tanto la tradición apostólica como la santa palabra de Dios. No confundan tradición regular con la tradición apostólica. En mi otra intervención voy a hablar sobre lo que es la división, lo que Pablo no quería, ni los apóstoles querían que sucediera en la iglesia. Voy a dejar el paso al hermano Elmer para que continúe. Elmer, continúa. Gracias, hermano. Muy excelente tu intervención. Y bueno, aclarando unos puntos que el hermano tocó, es en cuanto a algunas objeciones de los hermanos separados, al decir que Constantino es el fundador de la Iglesia Católica Romana. Y bueno, en esto, negando pues así lo que realmente dice la Biblia, que Jesucristo fundó su iglesia. Jesucristo fundó la iglesia y hay pruebas bíblicas históricas como lo estamos demostrando. Y pues a los que sostienen esta mentira, esta blasfemia, esta calumnia, yo les preguntaría, si Constantino es el fundador de la iglesia, Constantino, el emperador romano, que gobernó Roma, fue emperador de Roma en el año 313 al 325, después de Cristo, si él es el que fundó la iglesia cristiana católica,
¿Cómo es que la iglesia en el año que Constantino fue emperador, la iglesia tenía 32 papas? Esta sería una pregunta que yo esperaría que me la respondan. ¿Cómo es que la iglesia había tenido 32 papas? Hoy en día, en el año 2019, la iglesia tiene 266 papas. Pero en el tiempo de Constantino, la iglesia tenía 32 papas. Yo quisiera que me respondieran esa pregunta. 2. Si Constantino fundó la iglesia católica en el año 313, ¿cómo es que en el año 107 un obispo de Antioquía, que es segundo sucesor de Pedro en la jerarquía de la iglesia en Antioquía, llamó a la iglesia católica, o sea, le dio el adjetivo de católica, 200 años antes que Constantino fuera emperador romano? Esa sería otra pregunta que me gustaría que me respondieran. Y 3, si la iglesia católica fue fundada por Constantino en el año 313, ustedes están afirmando que esa iglesia que Constantino fundó en el año 313, en el año 382 hizo la Biblia. Hizo la Biblia. Quiere decir que la Biblia sale de una iglesia pagana. Y ustedes están afirmando que la Biblia no es palabra de Dios, sino que es pagana porque sale de una iglesia pagana. Eso es lo que ustedes están afirmando, porque dicen que la iglesia se paganizó y que fue Constantino el que la fundó. Entonces, si en el año 313, después de Cristo, Constantino fundó la iglesia católica, esa iglesia que hizo la Biblia en el año 382 salió una Biblia pagana. Eso es lo que ustedes afirman. Así que son 3 cosas que son incongruentes con la realidad y que son blasfemias y calumnias. Ahora, vamos a hablar siempre de la iglesia de Cristo. La iglesia que Jesucristo fundó tiene un orden y tiene jerarquía. La iglesia que Jesucristo fundó tiene obispos, tiene presbíteros, como decía el hermano Mónico, y también tiene diáconos. Pero, ¿dónde están los obispos en la Biblia? En Hechos 20:28, y lo vamos a leer, aparece obispos. También aparece en Filipenses 1:1 y también en Tito 1:7. Esos son los obispos. Los obispos son los legítimos sucesores de los apóstoles. 2, presbíteros. Los presbíteros son los sacerdotes, el orden sacerdotal, que es instituido por Jesucristo la última cena. Haced esto en memoria mía. O sea, hay un orden. Y de ahí sale el orden sacerdotal. Ahí no dice sacerdote, sino que la orden de Cristo. Estos son los presbíteros. Y lo encontramos en Hechos capítulo 14, versículo 23, Hechos capítulo 15, versículo 6, Tito capítulo 1, versículo 5 y Hechos capítulo 6, versículo 4. Los diáconos. Está en 1 Timoteo 3:8, 1 Timoteo 3:10, Filipenses 1:1 y Hechos 6:1 al 6. Ahora pues vamos a leer para que no vean que solo se los dije. Entonces nos vamos a ir a los obispos. Está en Hechos 20:28. Dice la palabra así, Hechos 20:28. Entonces dice, cuídense ustedes y de todo el rebaño, a cuya cabeza los ha puesto el Espíritu Santo, como obispos, para apacentar la iglesia del Señor, que él adquirió con su propia sangre. O sea, está diciendo que a los obispos los puso el Espíritu Santo en la iglesia como cabeza de la iglesia. Los obispos son los legítimos sucesores apostólicos. Ellos son legítimos sucesores de los apóstoles. Ellos son los verdaderos enviados. Apóstol significa enviado. Ellos son los verdaderos pastores enviados a predicar el evangelio. Ellos son los verdaderos pastores. Los otros son falsos pastores que se autonombran, que agarran una Biblia y van a predicar lo que ellos quieren. Pero los obispos dice que son puestos por el Espíritu Santo. Dice, cuando ustedes, cuídense ustedes y todo el rebaño a cuya cabeza los ha puesto el Espíritu Santo como obispos para apacentar la iglesia del Señor que él adquirió con su propia sangre. O sea, a los obispos los puso el Espíritu Santo en la iglesia. Pero ¿dónde están los presbíteros? Vamos a irnos a Tito 1:5.
Tito 1:5. Ok, Tito 1:5 dice, te dejé en Creta para que solucionaras los problemas y pusieras presbíteros en todas las ciudades de acuerdo con mis instrucciones. Entonces aquí Pablo está escribiendo a Tito y está hablando de presbíteros, o sea, de sacerdotes, del orden sacerdotal de la iglesia, instituido por Jesucristo en la última cena. Lucas 22:19. Diáconos, ¿dónde está diáconos? Está en lo que es Filipenses 1:1. Vamos a irnos a Filipenses 1:1 y dice Pablo y Timoteo, perdón, a los filipenses, dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a los santos de Filipos, con sus obispos y sus diáconos, a todos ustedes que están en Cristo Jesús. Aquí San Pablo escribe y dice, escribe a los colosenses y escribe a los obispos y a los diáconos. Entonces, esta es la autoridad de la iglesia. La iglesia que Jesucristo fundó tiene un orden. Hay obispos, hay presbíteros y hay diáconos. Entonces, hay una jerarquía. Es Cristo mismo el que deja a Pedro como cabeza de la iglesia. Y todos los obispos son sucesores apostólicos. Entonces, el obispo de Roma es el sucesor de Pedro. La iglesia católica hay más, está la iglesia ortodoxa, son 25 ritos en lo que es la iglesia católica. Muchos se confunden que es solo la iglesia romana, pero la iglesia católica hay 25 ritos, muchos ritos. Nosotros somos el rito occidental o el rito romano, pero también está el rito bizantino, que es la iglesia oriental. Ahora les quiero leer lo que nos dice Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice, Dios pues colocó todo bajo los pies de Cristo para que estando más arriba que todo fuera cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. El que llena todo en todos, despliega en ella su plenitud. Aquí nos está diciendo que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Lo mismo que nos dice San Pablo en la primera de los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Y el versículo 23 es importante porque dice que el que llena todo en todo, o sea, Cristo, despliega en ella su plenitud. ¿Dónde está la plenitud de Cristo? En la iglesia. Es lo que nos está diciendo Efesios capítulo 1 y versículo 23. Ahora siguiendo con la sucesión apostólica que ya el hermano Mónico pues hablaba y del orden sacerdotal. En la iglesia tenemos un orden sacerdotal y esto pues es un ministerio. En Hechos 1, capítulo 1, versículo 24 al 26 dice, entonces oraron así, tú Señor que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de los dos has elegido para ocupar este cargo y recibir este ministerio y apostolado del que Judas se retiró para ir al lugar que le correspondía. Echaron suerte entre ellos y le tocó a Matías, que fue agregado a los 11. O sea, aquí por decisión del Espíritu Santo eligieron a Matías como el sucesor de Judas. En Hechos 1:15 al 17 dice, uno de aquellos días Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Había ahí como 120 personas. Les dijo, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David lo que hizo Judas. Este hombre que guió a los que prendieron a Jesús era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común. Entonces, aquí nos está hablando ya de lo que es la sucesión apostólica. Pero ¿cómo se da la sucesión apostólica? Se da a través de la imposición de manos. La imposición de manos es indispensable para la sucesión apostólica y es así como se eligen los verdaderos pastores en la iglesia de Cristo. Vamos a ver un caso o un par de casos. En Hechos 6:6 dice, lo presentaron a los apóstoles y habiendo hecho oración le impusieron las manos y eligieron así a Esteban. Entonces, aquí se da una de lo que es las sucesiones apostólicas. En Tito, la primera de Tito, capítulo 4, versículo 4, dice, no descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por la intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Entonces, esto pues es ya lo que es la sucesión que se da ya lo que es el colegio apostólico de la iglesia y es cómo se eligen los pastores, los verdaderos pastores en la iglesia de Jesucristo, que son pues los obispos, los sacerdotes y los diáconos. Según Timoteo 1:6 dice, por esto te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea,
Pablo está escribiendo a Tito, que pues tiene carisma en él, que lo obtuvo por la imposición de las manos de Pablo. O sea, Pablo pues ordenó a Tito. En Hechos capítulo 5, del 2 al 6 dice, pues ahí se da un concilio también de obispos y es el primer concilio de la iglesia. Pero bueno, vamos a ver lo que nos hablan los presbíteros y ancianos en la primera comunidad cristiana. Hechos 20:17 dice, desde Mileto envío a llamar a los presbíteros de la iglesia de Efeso. Hechos 20:28 fue el que ya le leí. Y también tenemos Hechos 21:18, dice, al día siguiente Pablo con todos nosotros fue a casa de Santiago, se reunieron también todos los presbíteros. Una de Timoteo 3:1 dice, es cierta esta afirmación, si alguno aspira a cargo de episcopo, desea una doble función. Entonces aquí nos está hablando siempre de lo que es la elección de los pastores en la iglesia de Cristo. Entonces, la sucesión apostólica se da, pues, como ya dije, en Hechos 6, del 1 al 6, la elección de Esteban. En Hechos 6:6 dice, los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, le impusieron las manos. En Hechos 8:18 dice, al ver Simón el mago, que con la imposición de manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu Santo, les ofrecieron dinero, pero Pedro les reprendió. En Hechos 2 y 13, a Pablo le imponen las manos. Hay muchos hermanos separados que dicen que a Pablo nadie le impuso las manos y que él solo inició su ministerio. Pero eso es mentira. Pues en Hechos 13, 2 y 3 dice, mientras celebraban el culto del Señor, o sea, la Santa Eucaristía, la misa, y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión a que los he llamado. Ayunaron pues e hicieron oraciones y les impusieron las manos y los enviaron. O sea, apóstol significa enviado. Entonces, a esto, así es la forma como se eligen los pastores en la iglesia de Jesucristo. En la iglesia de Cristo hay un orden, hay obispos, hay sacerdotes y hay diáconos, y se eligen a través de la imposición de manos. O sea, la iglesia de Jesucristo tiene autoridad. Así es de que voy a terminar aquí esta mi segunda participación y le voy a dar pues la oportunidad a mi hermano Joseph. Adelante, hermano. Encienda el micrófono, por favor, Joseph. Ya, muchas gracias, hermano Mónico. Perfecto. Indicaba que agradezco mucho la participación del hermano Elmer y a la misma vez del hermano Mónico, ¿no? Nos han ayudado para poder estar más claros en este tema de que la iglesia de Cristo es católica. Continuando con esta segunda parte, quería aclarar también que no únicamente la iglesia de Cristo es una santa católica y apostólica, sino también tiene un jefe. Esta iglesia tiene un jefe. Este jefe es el que Jesús pone, y este jefe es Pedro, ¿no? Como lo vemos en Mateo capítulo 16, versículo 18, voy a volver a leerlo nuevamente, para que ustedes se den cuenta de que Jesús funda su iglesia, ¿sí? Su iglesia de él, y deja a alguien en representación, deja a alguien para el cuidado de ese rebaño, de esa iglesia, que es para nosotros Pedro. Mateo 16, 18. Y yo a mi vez, o sea, Jesús está hablando, yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, o sea, sobre Pedro, edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no podrán vencerla. Queda claramente establecido que Jesús es el que toma la iniciativa y es el que funda la iglesia. Es Cristo mismo que funda la iglesia. ¿Sobre quién? Sobre Pedro, porque Pedro significa piedra. Es decir, aquí nos está hablando el texto que el que construye, el que edifica es Jesús. Entonces, no puede ser Jesús a la misma vez el que construye, el que edifica, ¿sí? Esa piedra en la cual nuestros hermanos separados, erróneamente descontextualizando el texto, ellos dicen, ¿no ves? Ahí dice piedra, se está refiriendo a él mismo. Es como que Jesús le está hablando a Pedro, después como que vira la mano y se autodenomina él, ¿no? Y sobre esta piedra, o sea, sobre mí Jesús, edificaré mi iglesia. Eso es falso. Ni tampoco dice el texto que está mencionando ahí la palabra piedra angular, porque los hermanos separados tienen una característica fundamental en ellos, es que descontextualizan todo y ponen palabras que la Biblia no dice, pero ellos las explican así, y lógicamente cuando hay hermanos católicos preparados, se dan cuenta de que son únicamente falacias. Entonces, queda claramente establecido de que esa piedra, ¿sí? Y ese jefe es
Pedro. Y esto, como yo lo puedo aclarar, también con San Juan, capítulo 21, versículo del 17 al 19. Voy a leer también ese texto, que es un texto demasiado hermoso. San Juan, capítulo 21, versículo del 17 al 19. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Y le dice Jesús, apacienta mis ovejas. En el versículo 15, 16, les hace dos preguntas y Cristo de manera contundente, clara, le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Los teólogos católicos, a través de los siglos, han entendido que en ese momento Jesús está reafirmando el pastorado, ¿sí? El liderazgo de Pedro para poder ser él quien, como jefe, apaciente esas ovejas que es el rebaño de Cristo, que es la iglesia. Entonces, vemos claramente aquí en San Juan 21, del 17 al 19, de que Jesús le está diciendo a Pedro que es el pastor supremo de la iglesia. ¿Y esto cómo yo lo puedo corroborar? Con una parte del Evangelio, con un solo versículo, que lo voy a leer en este momento, en San Mateo capítulo 10, versículo 2, en el cual Jesús elige a sus primeros apóstoles. Pero hay algo muy particular ahí, y esa es una característica fundamental, considero yo de manera muy particular, de los católicos que somos profundos y que amamos nuestra fe, y que lo amamos con tanta pasión que cada vez que encontramos algo nuevo, nos convencemos más de lo que ya estamos convencidos. Mateo capítulo 10, versículo 2. Dice así, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan. Dice primero Simón. ¿Qué significa la palabra primero? La palabra primero, querido hermano católico o querido hermano protestante, para su conocimiento, primero significa la palabra protos, significa la palabra griega protos. ¿Y sabe qué significa protos, querido hermano? Protos significa que está indicando prioridad, superioridad, ¿sí? Y preeminencia entre los demás apóstoles. Quiere decir que Jesús está diciendo que Pedro es primero ante todo, que Pedro es el apóstol elegido. Quiere decir que Pedro iba a ser en futuro, iba a ser ese líder de esa iglesia que él iba a fundar. Por eso es que cuando Jesús funda la iglesia, en Pedro no se estaba equivocando, tenía que ser en él. ¿Por qué? Porque él ya lo había antecedido, dándole ese puesto maravilloso de ser él el primero de todos, ¿sí? El más grande, el más importante entre todos los apóstoles, con la palabra griega protos, el pastor. No fue ni Santiago ni Juan, no, fue Pedro, porque la Biblia lo especifica que es Pedro. Ahora, otra característica, queridos hermanos, de la iglesia es mariana. Esta iglesia, si usted quiere identificar, hermano, la iglesia de Cristo, usted tiene que entender que la iglesia de Cristo es mariana, porque esta iglesia de Cristo, desde los primeros siglos, ¿sí? La iglesia ha amado a María Santísima, y la iglesia siempre está presente en la iglesia. San Juan capítulo 19, versículo del 25 al 27. Qué texto para más hermoso. San Juan capítulo 19, verso del 25 al 27. Y va a ver lo que usted dice, hermano. Dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella, al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo lo acogió en su casa. Dos puntos importantes en esto. Primero le mira a la mujer y le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Mirando al hijo le dice, hijo, ahí tienes a tu madre. Dice los grandes teólogos, ¿no? Estudiosos de las escrituras, de que en ese momento Jesús está entregando a María al cuidado de Juan. Y este Juan representa a la iglesia y representa a todo el género humano. Nos quiere decir que
la iglesia tiene que acoger a María como nuestra madre y nosotros como hijos tenemos que acogerlo a ella como madre. Entonces, por eso es que esta iglesia es mariana, porque los últimos versículos de este texto dice que el discípulo la acogió a ella. Y los únicos cristianos que a través de los siglos hemos acogido, amamos y hasta la vez defendemos todo lo que tenga que ver con la Virgen María, está dentro de la Santa Iglesia Católica, ¿no? Y podemos darnos cuenta también que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, María formaba parte de esta primera comunidad cristiana que es la iglesia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Qué texto para más maravilloso. ¿Y qué dice? Todos ellos, o sea, los apóstoles, perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Quiere decir que la Virgen María desde siempre ha estado dentro de la iglesia. Por eso es que nosotros creemos que otra característica de cómo identificar la iglesia que Cristo fundó es que tiene que ser necesariamente mariana. Y la última característica es eucarística. La iglesia siempre ha creído, ¿sí? Y siempre a través de los siglos ha creído de manera firme, concreta, de que Jesucristo dejó instituido el sacramento de la Eucaristía, parte del orden sacerdotal. Y eso lo podemos demostrar en Lucas capítulo 22, versículo 17 al 20, en la última cena, donde lo dice a los apóstoles, tomen y comen todos de él, este es mi cuerpo que será entregado, ¿no? Y también eso lo podemos demostrar también con San Lucas capítulo 24 del versículo 3 al 35, que habla de manera así rápida, lo voy a decir, los discípulos de Maús. Comenta el texto de que cuando las personas que estaban ahí reconocen al Señor al partir el pan, es decir, en la celebración eucarística es en donde reconocen a Jesús mismo, ¿no? Y también podemos darnos cuenta en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 42 al 43, que esa primera iglesia, esa primera comunidad se reunía siempre para la fracción del pan, que es otro de los nombres que se llama a la Eucaristía. Entonces, podemos decir que la iglesia es una, santa, católica, apostólica, tiene un jefe que es Pedro, es mariana porque creen, aman y defienden a la Virgen, y a la misma vez es eucarística porque el Señor quiso de que Él va a estar siempre presente, pero de una manera sacramental en el sacramento de la Eucaristía. Hay otra cosa también importante de la iglesia, queridos hermanos, que la sabiduría de Dios se da en la iglesia. Efesios 3:10, que a Dios le tenemos que rendir honra y gloria en la iglesia. Efesios 3:21. Y a la misma vez también la iglesia es base y columna de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Y por último, para poder terminar esta segunda intervención, ¿no? Aclarando un poco más de que Jesús no puede ser esa piedra en la cual se edificó la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús o Cristo o el Mesías no significan piedra, ¿no? No significan piedra. Y eso lo podemos corroborar en que Jesús significa Salvador. Eso está en Mateo 1:21, San Juan capítulo 4, versículo 42. Usted lee su Biblia y va a poder corroborar eso, ¿no? Porque los hermanos protestantes ponen palabras en ese texto de Mateo 16, de hecho, que no tiene ningún fundamento, ¿no? Y a la misma vez también usted lo va a poder corroborar eso en Mateo 16, 17, en donde dice de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, y en San Mateo 2, del 3 al 4, y en San Juan 4, verso 25, 26. Entonces, descontextualizan tanto los hermanos separados, haciéndonos creer que en Mateo 16, 18 significa que eso de ahí es piedra, pero significa la piedra que es Pedro, ni tampoco dice piedra angular. Yo le puedo pedir en este momento al hermano Elmer, al hermano Mónico, que lean tantas veces yo les solicite el texto de Mateo 16, 18, y no van a encontrar en ningún momento piedra angular. Entonces los hermanos separados están totalmente equivocados. Y en mi última intervención, que va a ser breve, voy a leerles algo de lo que los hermanos ya dijeron sobre algo de historia, para poder dejar claro que Constantino no fundó la Iglesia Católica, y a la misma vez también definiciones de lo que es piedra angular. Y con eso yo terminaría mi intervención. Adelante, hermano Mónico. Gracias, hermano, gracias. Bueno, yo voy a hacer, esta será mi última intervención, yo voy a hacerlo corto. Quedamos en que íbamos a hablar de la división. Ya vimos cómo los hermanos Elmer y Joseph estaban hablando de cómo
cómo la iglesia debe ser una, debe ser santa, de que está fundada, tiene una jerarquía, de cómo la iglesia tiene una autoridad en cuanto a la interpretación bíblica, no se basa en la interpretación privada, como dice Pedro, en que también se deja ir por la tradición apostólica, junto con la santa palabra de Dios, en el cual también la iglesia se le deposita primero la palabra de Dios como guardiana que es de la fe, del depósito de la fe, como dice, y cómo es que Jesucristo manda a los apóstoles, a la iglesia misma, a predicar el evangelio, no a escribir un libro. No estamos negando de que las Santas Escrituras sean una autoridad. Nosotros consideramos que es la autoridad en cuanto a las normas de fe. La Iglesia Católica lo cree, pero también creemos que la iglesia tiene una autoridad concedida por el mismo Jesucristo. Y por ser depósito de la fe, se tiene que también considerar eso como cristiano que es. Por tanto, si tú, siendo dedo, te separas del cuerpo, el dedo no subsiste, no vive solo. Entonces, eso es lo que pasa con estas iglesias que están ya por más de 80,000, dijeron 70,000, pero ya casi 80,000 denominaciones distintas. Algunas se parecen en su doctrina, pero la gran mayoría no se parecen. Por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, déjenme buscar por aquí. Por ejemplo, hay iglesias que son modalistas o unicitarias, en el cual dicen que Dios es uno, eso está bien, pero creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son manifestaciones y no personas. De la Iglesia Pentecostal Unida, los mesiánicos es otra, que también lo creen así. Los que creen que Dios tiene 3 partes y no 3 personas, esos casi siempre están en los grupos judíos, mesiánicos también, los que niegan la plena divinidad de Cristo, que eso lo pueden ver en algunas iglesias como la Luz del Mundo, la Iglesia Cristiana de Dios. Toda esa gente niegan la plena divinidad de Cristo. Ellos dicen que lo que vino a la tierra fue un hombre y no fue Dios y hombre verdadero, sino solamente un simple hombre. Están los que son politeístas. Esto, bueno, aquí el ejemplo más claro es un señor que está por internet, que casi todo, yo he tenido debate con él, Tito Martínez. Ese hombre pues es politeísta, él cree que hay varios dioses, y lo que niega la divinidad y la personalidad del Espíritu Santo. O sea, por ejemplo, la Iglesia de Dios Universal, los seguidores de Albert Armstrong, todo eso pues por culpa de la división y por culpa de la libre interpretación de la sola escritura, han ocasionado esas confusiones y esas resurgidas herejías antiguas ahora. Bueno, por eso es que esa razón es que se conoce como una apostasía. Pero la iglesia debe de permanecer junta. Es Pablo hablando a la iglesia, a los predicadores, le dice así, a los que no son predicadores de la iglesia, los que están fuera de la iglesia, que hacen prédicas fuera de lo que es la iglesia misma, le dice así en 2 Corintios 11, 13, 14. Esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. No es maravilla, ya que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. No es mucho más que también sus ministros se disfracen ministros de justicia. Su fin será el que corresponde a sus obras. Esto es algo tremendo, increíble. Sin embargo, Cristo dijo, se levantarán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Estamos viéndolo claramente. Y obrarán grandes señales y prodigios. Eso lo pueden ver en Mateo 24, 11, 24. Los falsos profetas incluso harán milagros. Aquí hay un milagro que es bien cómico, que es el del brazo que está corto. Lo ponen así y bien empiezan a orar y el brazo empieza a crecer. Y después, son falsos profetas. Bien. Esto mandó a sus apóstoles, sucesores, anunciaron el evangelio, como vimos y dijeron los hermanos en Mateo 28, 20. Los apóstoles predicaron, dejaron representantes. San Pablo escribe a Timoteo, a quien consagró como obispo. Lo que oíste se transmití de mí, transmítelo a hombres fieles. Subrayen eso, hombres fieles, los cuales serán aptos para enseñar a otros, 2 Timoteo 2:2.
En la Iglesia Católica desde San Pablo, los obispos transmitieron a otros obispos lo recibido y lo dejaron como guardianes de este depósito de la fe. Primera Timoteo 6:20, para evitar el robo y la confusión. Las palabras iglesia y católica vienen del griego, como dijo el hermano. Está en la Biblia. ¿Okay? Y el hermano San Ignacio de Antioquía ya llamó a la iglesia católica. ¿Por qué? Porque su evangelio es católico. Hay muchas divisiones en la iglesia. Lamentablemente hay muchas. Y no debe ser así. Debería estar unida. Por eso es que son interesantes los debates para poder comprendernos y poder llegar a la unidad que Cristo quiere que tengamos. Una unidad basada en un solo cuerpo, en una sola mente, en un solo espíritu, en Cristo Jesús. No puede haber una iglesia en la cual esté convulsando. La iglesia es real, es física, está protegida por el Espíritu Santo, está basada en hombres que son pecadores también, que pueden errar, pueden caer, pero a quien debemos de estar mirando siempre es a Cristo. Cristo es la cabeza. Y por ser la cabeza de Cristo, nosotros debemos, por ser miembro del cuerpo de Cristo, nosotros debemos estar mirando a la cabeza. Si un dedo comete un error o se fractura, claro, el cuerpo duele, le duele a todo el mundo, porque tiene que dolerle. Pero eso no indica que el dedo sea maldito y tenga que mantenerse afuera. El dedo puede arrepentirse y puede ser integrado en la iglesia. Lo importante es que se arrepienta de lo que haya hecho y así se mantendrá una iglesia unida como debe ser. La iglesia católica, no solamente la iglesia romana, hay varios ritos. La iglesia copta, la iglesia, hay muchas iglesias católicas que se forman un solo cuerpo. Incluso la iglesia ortodoxa, aunque está separada de la iglesia católica occidental, la consideramos como una iglesia madre. Y ahí ya recientemente, hace poco, salió una noticia en que el mismo, ¿cómo se le dice a ellos? Patriarca, el mismo patriarca de la iglesia de ortodoxa, dice que la iglesia está encaminada a la unión. O sea, vamos bien. Ya la iglesia luterana estamos casi unida, y la iglesia ortodoxa, la gloria sea para Dios. Lo importante es que seamos un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola verdad, un solo Señor, un solo bautismo, una sola mente con Jesucristo. Y eso es lo más importante. Así que yo con esto termino. Voy a dejar el paso al hermano Elmer para que haga su última intervención y después continuaría el hermano Joseph. Muchas gracias por permitirme. Me cogió de sorpresa. Yo no quería participar sobre este tema. Iba a dejar a los dos hermanos, pero bueno, ellos insistieron y hasta ahora salió bien. Así que bendiciones, mis hermanos. Muchas felicidades a todos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Le dejo al hermano Elmer para que continúe. Qué bueno, mi hermano. Gracias por tu participación y qué bueno que estás participando con nosotros. Hay una buena noticia, como tú dijiste, las iglesias pues, de la Reforma, algunas se están uniendo, como la iglesia luterana, y de hecho pues ellos celebraron muy a lo grande lo que es la concepción de María. También la Virgen de Guadalupe fue muy celebrada por esta iglesia a nivel mundial. También el patriarca Bartolomé I también ya anunció que realmente las pláticas de unidad con la Iglesia Católica Romana van muy encaminadas y la unión es casi que es inevitable. Es algo que nunca se debieron de haber separado, ya que tienen pues los mismos fundamentos y realmente pues la Iglesia es una sola. Esta es una buena noticia porque, como nos dice Juan capítulo 10, versículo 16, dice que habrá un solo rebaño con un solo pastor, que hay otras ovejas de otro rebaño que no pertenecen a este redil, y a esas es importante traerlas
y ellas oirán su voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Esta es una profecía del mismo Jesucristo. Bueno, para terminar, pues mi última intervención, ya mi batería también se está descargando un poco. Vamos a ver cómo realmente podemos identificar a la iglesia verdadera de Jesucristo. ¿Cómo identificar la verdadera iglesia de Cristo? La iglesia verdadera de Jesucristo, por ley, debe tener 1986 años de historia. Ser una sola, como dice Mateo 16:18. Tener 1986 años de sucesión apostólica. Todos sabemos que la iglesia tiene una sucesión ininterrumpida de 2000 años. Esto es lo que debe tener la verdadera iglesia de Jesucristo. Tener también, bueno, también nos lo dice Gálatas 2:9 y Efesios 2:20. O sea, aquí está el fundamento sobre la base de los apóstoles. Ser universal y enseñar la doctrina de Cristo, como dice Mateo 28:19-20. Tener la Santa Eucaristía como el cuerpo y la sangre de Cristo y siguiendo el mandato del mismo Jesucristo en Lucas 22:19, 1 Corintios 11:24. Tener a María como la Madre de Dios, como dijo el hermano Joseph, está en Hechos 1:14. La iglesia naciente el día de Pentecostés estaba en compañía de María, la Virgen, la Madre de Jesús. Cuando el Espíritu Santo descendió allá ese día, pues la iglesia reunida estaba en compañía de María. 2000 años después, esa iglesia sigue en compañía de la Virgen María. Ser Pentecostés, Hechos 2, capítulo 2, versículos de 1 al 13. Tener un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, como nos dice Efesios 4, 5 y 6. La iglesia de Jesucristo debe ser guiada por un solo pastor, como nos dice Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17. Ese es Pedro y es el Papa. La iglesia de Cristo debe dar buenos frutos, como la Santa Biblia, que es un libro sagrado de la Iglesia Católica. Así nos dice Mateo 7:17. Debe tener el sacerdocio de Cristo, como nos dice Lucas 22:19, donde mismo Jesucristo establece el sacerdocio de Cristo. También lo dice Hebreos 7:11. Debe tener los 7 sacramentos de salvación. Debe tener la autoridad de aprobar y desaprobar en la tierra para que se apruebe o desapruebe en el cielo, como dice Mateo 16:19. Debe ser columna y fundamento de la verdad, como nos dice 1 Timoteo 3:15. Debe manifestar la multiforme sabiduría de Dios, como nos dice Efesios 3:10. Debe tener unidad, como nos dice Juan 17:21. Debe ser guiada por el Espíritu Santo, como nos dice Juan 16:13. Edificaré mi iglesia en Mateo 16:18. Jesús es el constructor de su única iglesia y la construye sobre la fe o verdad de Pedro y sobre Pedro mismo, a quien le da la autoridad, como dice Mateo 16:19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. En Marcos 3:14 también dice, en Marcos 3:13 dice, Jesús sube al monte y elige a la iglesia a la que él quiso. Es voluntad de Dios fundar una iglesia, como nos afirma Marcos 3:13. Iglesia es asamblea y se entiende, pero ¿dónde se convoca la iglesia? La iglesia que Jesús fundó debe venir desde Jesús y guardar reliquias de Jesús y los apóstoles. La iglesia que Cristo fundó debe llamar correctamente el nombre de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Yahvé y Padre. La iglesia que Cristo fundó debe haber recibido la revelación y la verdad y de parte del Espíritu Santo. O sea, cómo se da pues la Biblia y la tradición apostólica. El antiguo pueblo de Dios fue guiado por un solo hombre, que es Moisés, y el nuevo pueblo de Dios debe ser guiado por un solo hombre o pastor, que es Pedro. En el Antiguo Testamento la promesa fue para la tribu de Judá. En el Nuevo Testamento la promesa es para Pedro, quien tiene la autoridad de la prefigura de Isaías 22, 20, 22 y Mateo 16, 18 y 19. La iglesia de Cristo debe tener un solo culto. En el Antiguo Testamento la promesa fue solo para un pueblo. En el Nuevo Testamento la promesa es solo para un pueblo. Es más que obvio que esa iglesia es la iglesia católica, ya que las otras 75,000 denominaciones protestantes nacieron 15 siglos después de Cristo
y todas fueron fundadas por hombres. Sabemos el día y la fecha y el nombre de quien las fundó. Las iglesias protestantes nacen con la reforma de Martín Lutero, un 31 de octubre del año 1517. La iglesia católica es la esposa de Cristo, como nos dice Efesios 5, 22 al 25, como ya lo leyó el hermano Joseph Morales. Y por tanto, Cristo no puede tener más esposas porque Cristo le prometió a su iglesia que estaría con ella todos los días hasta el fin del mundo, como nos dice Mateo 28, 29. Jesucristo no es adúltero. Y también Jesucristo le prometió a la iglesia que las puertas del infierno jamás la vencerían, como nos dice Mateo 16, 18. La iglesia que Cristo fundó es un gran reino que jamás será destruido y es una promesa que dice que permanecerá por los siglos, como nos habla en la profecía de Daniel, capítulo 2, versículos 44 y 45. Así que la Iglesia Católica es la única fundada por nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Católica, además, ha demostrado no tanto históricamente como bíblicamente que es la única con origen divino. Para demostrar el origen divino de la iglesia se puede seguir tras vías, la histórica, la de las notas y la de la trascendencia. O sea, es obvio que la única iglesia que tiene 2000 años es la iglesia católica, y asimismo también nos dice la Biblia. Efectivamente, hay manera de probar de muchas formas que la iglesia católica es la iglesia que Cristo fundó. Parte de la teología estudia precisamente a estas cuestiones y es llamada apologética, y es lo que nosotros estamos haciendo aquí, el hermano Mónico, el hermano Joseph y su servidor. Demostrar a través de la apologética que la iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica. Para demostrar el origen divino de la iglesia se puede seguir tres vías, como ya dije: la histórica, la de las notas o la de la trascendencia. La llamada vía histórica comienza probando primero la misión divina de Cristo y luego muestra que Cristo ha confiado la continuación de su obra redentora a una sociedad religiosa que es la Iglesia Católica. Toda esta argumentación supone probado ya que el valor histórico de los escritos del Nuevo Testamento, en particular los evangelios, esto se hace en dos estudios previos o paralelos a este, son los tratados sobre la posibilidad y hecho de la revelación, de revelaciones y sobre el valor histórico de los evangelios, de Sacra Escritura o Introducción a la Escritura. Téngase en cuenta que no se afirma uno que estos textos sean revelados o inspirados por Dios, simplemente se determina que se puede confiar en ellos como documentos históricos. El método seguido, pues, es esta vía, obliga a remontarse al pasado, y bien es árido, es muy firme y seguro proceder a través de los otros pasos. Así que hay muchos pasos de cómo demostrar realmente cuál es la iglesia que Cristo fundó. Pero bueno, necesitaríamos mucho tiempo, pasar 3 horas, 5 horas para dar más argumentos, tanto bíblicos e históricos, para afirmar que Jesucristo fundó la iglesia. Pero es más obvio con lo que ya dimos en este tiempo. Llevamos ahora a 28 minutos. Todavía falta la parte de mi hermano Joseph. Y hay suficientes argumentos, tanto bíblicos como históricos, que demuestran que la única iglesia de origen divino es la iglesia católica, la iglesia que Jesucristo fundó. Con esto termino mi intervención y bueno, le doy paso a mi hermano Joseph para que él finalice pues lo que es esta participación que tuvimos, este compartir que tuvimos, y espero que sea edificante para todos. Que Dios los bendiga y bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Adelante, hermano. Muchas gracias, hermano Elmer. Bueno, para culminar toda esta explicación del tema, ¿no? Ya quedó totalmente claro que la iglesia de Cristo es católica, no hay ninguna duda. Investigando, leyendo, ¿no? Me había encontrado con un libro que se llama Historia del Cristianismo. Y lo curioso es que el autor de este libro es un historiador protestante llamado Justo González, a quien invito que los hermanos católicos o los hermanos que no son católicos, si piensan que lo que yo les voy a comentar en este momento es mentira, se tomen la molestia de leerlo y se van a dar cuenta que
Constantino no fundó la Iglesia Católica, ¿sí? No fundó. Entonces voy a leer un poco de la parte de la biografía de él y en la parte en donde él reafirma que la Iglesia Católica no lo fundó Constantino, sino que Constantino hizo otra acción, ¿ok? Biografía de Justo González. Justo González es historiador, teólogo y escritor. Ha contribuido al desarrollo de la teología protestante, escuche bien, protestante en América Latina. ¿Cuál es la educación? Justo González nació en La Habana, Cuba, el 9 de agosto de 1937. Su madre, Luisa García Costa, fue profesora de literatura española y autora de libros sobre gramática y ortografía. Su padre, Justo González, fue el fundador de la organización Alfalit, especializada en la labor alfabetizadora y en la edición de libros cristianos para apoyarla. De ellos ha heredado sus brillantes dotes de escritor. Casado con la reverenda doctora Catherine González, profesora emérita de Historia de la Iglesia de Columbia, del Seminario de Teología. Estudió en el Seminario Unido en Cuba, recibió su masterado en Yale y luego recibió su PhD, es decir, su grado de doctor, ¿no? Ha sido la persona más joven en obtener el doctorado en teología histórica en dicha institución. Fue profesor del Seminario Evangélico de Puerto Rico durante varios años. Luego se agregó en la facultad de la Candler School Teología de Atlanta, en Georgia, Estados Unidos. Actualmente se dedica a las labores literarias en las que su producción ha sido prolífica y de mucho valor. Voy a comentarles sobre un fragmento, ¿sí?, del libro que se llama Historia del Cristianismo. Nos dice de esta forma. Eusebio de Cesarea menciona que en el año 311 la situación empezó a cambiar con respecto a la persecución. Primero vino el edicto de Galerio, después Constantino venció a Magencio y Licinio y Constantino, escuche bien, reunidos en Milán, decretaron, no fundaron, decretaron la tolerancia religiosa, o es decir, el culto libre, ¿sí?, para la religión. Entonces queda claramente establecido por este historiador, teólogo, que tiene un montón de títulos y un montón de obras que él ha hecho, y sobre su libro de Historia del Cristianismo, que nos dice claramente que lo que hizo Constantino, reunidos en Milán, fue decretar la tolerancia religiosa. No fundó la Iglesia Católica Constantino. Esos cuentos en esta noche seguramente ya se debieron de haber terminado. Y por último, lo que yo les decía era aclarar lo que significa la piedra angular, ¿sí? La piedra angular. He buscado información sobre el diccionario enciclopédico de Biblia y Teología. ¿Qué significa piedra? Escuche bien, hermano, escuche bien para que no se deje engañar. Escuche bien para que estos cuentos ya terminen de una vez, ¿sí? Piedra angular significa, es la piedra que hace una esquina en un edificio juntando y sosteniendo dos paredes. Primera característica, sostiene dos paredes, no es la piedra base o inicial como los protestantes nos hacen ver, no, eso no es piedra angular, es la que sostiene dos paredes de la edificación de la edificación de la iglesia. Eso es Cristo, sostiene la edificación de dos paredes. ¿Ya? La principal piedra angular solía escogerse una que fuera especialmente fuerte para los edificios públicos y museos de la ciudad. Segunda característica, es una piedra fuerte, ese es Cristo, la que sostiene esa edificación, que no tiene nada que ver con la piedra de fundamento que Jesús funda su iglesia en Pedro, esa piedra inicial. La piedra angular de fundamento se ubica como guía para ir colocando las otras piedras en su lugar. Es el modelo, es la guía. Para que el edificio, la construcción, es decir, la iglesia, quedara bien construida. Había que ajustar todas las demás piedras con respecto a la piedra angular de fundamento. Otra piedra angular importante es porque es la cabeza del ángulo. Es decir, escuche bien otra característica, que significa que es la cabeza del ángulo, hace referencia a la piedra más alta, por lo tanto, la que coronaba una estructura. Imaginemos, ¿no? Usted puede ver aquí en mis manos, esta es la iglesia, esta es la edificación, ¿no? Es decir, la piedra angular es la piedra que está en la parte alta también, es otra característica que está en la parte de aquí, es la que sostiene esta edificación,
Todo eso es esa piedra fuerte, todo eso es piedra angular. No significa que es la piedra que está aquí, ¿no? Que significa que está aquí, es decir, esta piedra es Pedro y todos nosotros, como nos habla en alguna parte de la escritura, ¿no? Que todos somos piedras, sí, pero por ser piedra angular no significa de que eso le quita, ¿no? La explicación teológica de Pedro ser la piedra de fundamento como tal, sino que es la piedra, Cristo, la piedra angular, es la piedra que está en la parte más alta, en la parte de aquí, que no tiene nada que ver con la interpretación equivocada de los protestantes. Y concluye con esto término. La piedra angular es la cabeza del ángulo, es la piedra que está después, escuche bien, después del cimiento, es la piedra final del templo, hermano, es la piedra que está en la parte de arriba, en la parte alta. Eso es piedra angular. La piedra angular es la última piedra, hermano, que completa el edificio y que se pone en la parte superior en lo alto. Dígame usted, si es que esta definición de esta enciclopedia de teología que yo he buscado tiene mucho que ver con la interpretación católica que le da a todo esto de la piedra angular, ¿no? Entonces, espero que haya quedado claro que cuando en Mateo 16:18 nos dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es Pedro la piedra en la cual Jesús edifica, construye su iglesia. Y la piedra angular es esa piedra que está en la parte alta, es la que sostiene, es la que está después del cimiento, es la piedra angular, ¿no? Y es la piedra final de la edificación del templo. Esta es en mi tercera intervención y le doy pase al hermano Mónico para que después que él termine, pues nos regale un minutito, creo yo, que a cada uno para poder despedirnos y con eso hemos finalizado. Adelante, hermanito Mónico. Bueno, ya el hermano Elmer se despidió y se fue, así que yo me despido, le doy muchas felicidades, gracias por mantenernos aquí en su casa, escuchándonos y aprendiendo un poco más. Siempre uno aprende, esto es riquísimo, estos temas, o sea, usted coja lápiz, usted coja libreta y vaya anotando todos estos textos, vaya buscando qué significa, leyendo los textos, apréndaselo de memoria, usted tiene una memoria, esto es un músculo, esto se puede utilizar. Tenga que úselo, memorícese los textos, son importantes que se los memoricen. Así pueden hacer una buena apologética, una buena defensa. Y no se frustran cuando vayan a preguntarle. Y así no pelean. Felicidades, hermanos. Gracias por mantenerlo aquí. Hermano Joseph, si quieres decir algo para poder despedirnos. Sí, simplemente, bueno, agradecer al hermano Elmer, ¿no? Que se tuvo que retirar porque el día de mañana se levanta muy temprano para trabajar, me lo indicó antes de realizar este video, ¿no? Y la verdad que sí tiene razón, agradecer al hermano Elmer por su tiempo, ese espacio, y también agradecerle a usted, hermano Mónico, de manera muy especial, porque le soy sincero y le digo de corazón, sin usted, creo que no hubiéramos hecho esta transmisión, porque estábamos ahí luchando con el hermano Elmer desde temprano, y justo siempre Dios te manda un ángel a alguien para que te colabore en todo esto que querías hacer, ¿no? Le agradezco, hermano Mónico, por habernos ayudado a hacer esta transmisión y también por su aporte que ha sido muy importante. Yo creo que este tema ha quedado totalmente claro, sin ninguna duda, que la Iglesia de Cristo es católica por todas las cosas que hemos abordado en esta noche, ¿no? Yo me despido, me voy muy feliz y contento de haber compartido, hermano Mónico. Adelante. Igual, yo también me siento muy contento, así que muchas gracias. Esto es para la gloria de Dios, para todo lo que hay que hacerlo como si fuese para Cristo. Así que servir, eso es lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos. Así que muchas bendiciones, hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes, que descansen, que tengan buenas noches. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye, bye.